Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor en su día santo. Es una felicidad tremenda. ¿Usted sabe por qué? Porque el enemigo nos ha quitado la vida. El enemigo nos ha quitado el tiempo. El enemigo nos ha quitado todo lo que el Señor necesita. Así que, pero como el Señor lo sabía desde el principio, todas las cosas, dijo, déjame separarle a mis hijos un tiempo especial conmigo. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy importantes dentro de nuestra vida espiritual. Podemos ser partícipes de la segunda venida de Jesús. Solamente si queremos. Así que yo quiero preguntar, ¿usted quiere? ¿Usted quiere encontrarse con aquel que ha adorado, aquel que ha conocido a través de las Escrituras y aquel que ha moldeado su vida? Gloria a Dios. Este tema es un tema, y voy a explicar la historia primero. Quizás ven la foto, pero van a entender después la causa de la foto. El mundo ha cambiado, y ha cambiado mucho últimamente. Y yo puedo decirle a ustedes, hermanos queridos, con mucho amor y mucha paciencia, el Señor está a las puertas. El Señor está esperando que la gente pueda tomar la decisión final en su vida si quiere adorar al Señor o no. Porque los movimientos que estamos viendo en el mundo son tremendos. Tremendos de tal manera, hermanos, que a veces perdemos de vista muchas cosas. Porque es que está tan cerca, hermanos. Y por eso me impresiona mucho, y pude traer un librito aquí. Es una copia del libro original, pero le voy a contar la historia. Esta copia me la dio mi amigo el pastor Elio González. Trajo muchas copias y pudo regalar algunos. Y todavía quizás quedan algunas copias. Así que vamos a seguir trayendo para que otros puedan llevar a sus hogares y puedan leer este maravilloso libro. ¿Conocen el libro El conflicto de los siglos? Y usted se pregunta por qué este es tan fino. Yo les voy a contar. Pero vamos a las Escrituras. Y primero, antes, vamos a hacer una oración. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque nos has despertado, porque hemos llegado a tu casa, Señor, con el propósito de recibirte. Señor, en esta hora permite y prepara los corazones de cada uno de nosotros para que podamos entender los eventos, para que podamos entender en qué tiempo estamos viviendo y sobre todo, Señor, que tú puedas guiarnos a santificar nuestras vidas, apresurarnos a prepararnos para encontrarnos con tu Hijo amado Cristo. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero ir a Apocalipsis capítulo 14. Quizás muchos sepan este versículo de memoria, pero es un versículo que no se predica mucho. Y usted puede preguntarse, ¿por qué no se ha predicado tanto este versículo? Si decimos que creemos en el mensaje de los 3 ángeles, ¿por qué predicamos el primer ángel? ¿Y por qué predicamos el último? Pero ¿por qué no predicamos el segundo? ¿Qué anda pasando? ¿Por qué la iglesia, o al menos cuando estuve, ¿verdad?, en la otra iglesia, nunca escuché un tema acerca de Apocalipsis 14:8? ¿Y por qué el Señor inspiró este tema y con el propósito de qué realmente? Dice aquí, en la palabra de Dios, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aunque muchos de los que están aquí son adventistas, entiendo yo, deben saber mucho de los significados de lo que representa o significa Babilonia. ¿Babilonia significa qué? Confusión. Ahora bien, Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino. ¿Qué representa el vino? Doctrinas falsas o doctrinas. Así que, sabiendo esto, hermanos,
Hay un capítulo de este libro, se llama El Gran Conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Estuve buscando en las notas históricas de los manuscritos y encontré que este libro es del 1858. Específicamente la hermana Elena G. de White junto a su esposo, que publicaron este libro el 14 de marzo de 1858. Ahora, usted entenderá que cuando usted lee este libro, y yo he regalado este libro a varias personas, me dicen, pero aquí falta parte de la historia. Aquí faltan muchos datos, y aunque hay muchos datos que están registrados, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de estos datos? Hermanos, este fue el libro por el cual Satanás no quería que la hermana estuviera viva. Él atacó a la hermana para que ella estuviera en cama día tras día, semana tras semana, porque él no quería que reveláramos algo que vamos a revelar hoy. El capítulo que vamos a estar estudiando en esta hora es el capítulo 21 y se llama La unión del mundo y de la iglesia. ¿Será importante para nosotros estudiar la unión del mundo con la iglesia? No sé si recuerdan, el sábado pasado estudiamos algo. ¿Qué estudiamos? El reavivamiento en el mundo, ¿verdad que sí? Hablamos del reavivamiento y yo les pude mostrar unas noticias. Y se dieron cuenta que el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que la iglesia y el Estado deben estar unidos. Y que es un error que no le crea si alguno le dice que la Constitución ha dicho que la iglesia y el Estado deben estar separados. Así que el Señor nos inspira en esta hora a poder estudiar lo que ha escrito con el propósito de que estemos despiertos. Porque quizás usted ve que su vida sigue igual, que quizás han subido las cosas en el supermercado un poco, quizás la renta ha subido un poco. Pero hermanos, eso va a seguir así. Y los eventos del Señor están dándose en la cara de nosotros. Así que vamos a leer bastante porción de esto, y aunque no voy a leerlo todo específicamente, voy a saltar algunas cosas. Quiero que usted entienda, hermano, que hay cosas aquí que es necesario que volvamos a leer. Muy necesario. Y no sé si lo puede ver, pero no se preocupe, yo le voy a leer. Aquí dice, entonces Satanás consultó con sus ángeles para considerar lo que había ganado, o lo que habían ganado. Era cierto que habían logrado que algunas almas tímidas, por temor a la muerte, no abrazaran la verdad, pero muchos, aún de los más tímidos, recibieron la verdad e inmediatamente sus temores y timidez se desvanecieron. Al presenciar la muerte de sus hermanos y ver su firmeza y paciencia, comprendieron que Dios y los ángeles les ayudarían a soportar tanto los sufrimientos, perdieron el temor y se volvieron valerosos y resueltos. Y cuando se les llamó a dar sus propias vidas, mantuvieron su fe con tal paciencia y firmeza que hicieron temblar a sus homicidas. Ahora pregunto yo, ¿quién quiere esa fe? Vemos y hemos estudiado en la escuela sabática quién es que da la justicia de Cristo. Pero aquí Cristo también le da valor, le da seriedad, despierta a su pueblo y le quita la timidez, aún en la persecución. ¿Será que hay persecución ahora de los cristianos? Ahora pregunto algo, no sé si van a contestar lo mismo. ¿Será que hace falta que haya persecución aquí? Quizás a usted le suena raro, hermano, pero sin la persecución no hay fidelidad. Así que Satanás y sus ángeles vieron que había una manera más exitosa de destruir almas y que al final daría resultados más seguros. Vieron que a pesar de que habían ocasionado sufrimientos a los cristianos, su firmeza y la brillante esperanza que los animaba fortalecían al más débil y los habilitaban para sufrir la tortura y las llamas sin acobardarse.
¿Le suena una historia especial de aquellos que sufrieron en la hoguera? De aquellos que eran matados frente a mucha gente como si fueran deportes. ¿Cuántos de nosotros tendremos el valor para levantarnos hoy? Y yo le voy a decir algo. En la tranquilidad que estamos, para ir urgentemente a las almas. Y le voy a decir algo. Mira lo que sigue diciendo. Imaginaban al noble proceder de Cristo ante sus verdugos. Y muchos fueron convencidos de la verdad. ¿Por qué? Por el testimonio, hermanos. Eso es lo que hemos hablado en la mañana. El testimonio de su constancia y de la gloria de Dios que los rodeaba. Satanás decidió que debían acercarse en una forma más, ¿cómo dice al final? ¿Aquí qué dice? ¿Será que hoy lo está haciendo? Había corrompido las doctrinas ¿de dónde? De la Biblia. Y las tradiciones que arruinarían a millones estaban arraigándose profundamente. Refrenando su odio, decidió no urgir a sus vasallos a una persecución tan amarga, sino dirigieran a la iglesia a contender sobre varias, ¿qué dice? Ahora quiero preguntar algo. ¿De qué iglesia está hablando aquí? ¿De qué iglesia está refiriendo la gran controversia por la cual la hermana Elena G. de White casi pierde su vida con el propósito de escribirnos a nosotros la urgencia que tenemos de hacer esta obra? Ahora, vemos que Satanás cambió su estrategia. Ahora cambió las doctrinas de la Biblia por las tradiciones. Ahora yo pregunto, porque miramos, como vivimos en el tema, ¿será que se está reformando la Iglesia Católica? Ahora yo pregunto, ¿y la Iglesia Adventista se está reformando? Ahora, dice aquí, tradiciones y no por la fe que una vez fue dada a los santos al inducir a la iglesia a recibir favores y honores del mundo bajo la falsa pretensión de que serían beneficiados. Esta comenzó a perder el favor de Dios, gradualmente perdió su poder al rehuir declarar las auténticas verdades que eliminaban a los amadores del placer y los amigos del mundo. Ahora, segunda de Tesalonicenses, Pablo estaba loco de ver esto. Porque le dijo al pueblo, acuérdese de lo que viene, y todos hemos leído. Pero ¿saben algo? Que nadie os engañe, fue decir. Nadie os engañe en ninguna manera. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aunque hemos leído eso muchas veces, hermanos queridos, jamás nos imaginábamos lo que está pasando hoy. Yo quiero mostrarle, y no con el propósito, aquí no estamos diciéndole a los hermanos católicos nada ofensivo. Estamos diciéndole a los hermanos católicos que también son parte del pueblo de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el conflicto de los siglos lo dice. ¿Lo ha leído? La iglesia adventista cree, o debe creer, si no lo cree, que la mayoría de los hijos de Dios, ¿dónde están? En Babilonia. Confusión. Ahí están. Porque si usted ha tenido amistad con alguno de ellos, usted sabe que son bien sutiles, bien amistosos
y no juzgan. Hay de todo. Pero ¿sabe qué? Son sinceros en lo poco que han creído. Ahora, cuando llega el Papa nuevo, que estamos ahora en León XIV, hay unas preguntas que se dan en ese tiempo, en septiembre, a principios, salió esta noticia y dice, ¿reformista o conservador? Ahora, había un gran problema en la iglesia. Había una gran división en la iglesia católica. Era que los conservadores estaban de un lado y los liberales estaban de otro. Entonces ahora viene este hombre que quiere unir a estos dos bandos de la iglesia para que la iglesia pueda reformarse. Y por eso dice aquí, el Papa Robert Francis Prevost representa una figura de continuidad con el pontificado de Francisco, con una fuerte orientación pastoral y una sensibilidad hacia las realidades sociales de América Latina. Su elección sugiere una iglesia que busca mantener el rumbo, ¿qué dice? Muy bien. Ahora vemos una parte del panorama de lo que este hombre quiere hacer con la iglesia. Ahora, seguimos leyendo. Segunda Tesalonicenses. Pablo sigue diciendo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora yo quiero hacer una pregunta a la iglesia de Dios, al pueblo profeso de Dios, que conocen todas las cosas que Dios ha dado en su palabra. ¿Qué es aquello que dice Pablo que lo detiene? ¿Será eso una pregunta genuina? ¿Qué es aquello que dice Pablo que detiene esto de suceder o de que sucediera en ese tiempo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué falta? Mire, hermanos, antes de analizar la pregunta que acabo de hacer, vamos a ir a unos hechos. León, el Papa, redefine, ¿qué dice? Muy bien. Ahora pregunto, ¿será que el Papa está leyendo la Biblia? ¿Será que el Papa le está enseñando a los católicos a guardar el sábado de la Biblia? ¿Será que se está reformando la Iglesia Católica? Ahora dice, en su catequesis semanal, el Papa abordó el significado teológico del sábado santo, destacando que el descenso de Cristo, ¿a dónde? A los infiernos, representa una acción de salvación y no una señal de derrota. El pontífice afirmó que este gesto, transmitido por la liturgia y la tradición de la Iglesia, revela la dimensión más profunda del amor divino, alcanza al ser humano. Ahora, si usted no entiende el estado de los muertos, ahora usted va a creer lo que dice ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque no tan solo te está hablando del sábado, sino está diciendo que Jesús, porque yo leí toda la noticia, está diciendo que Jesús está en los cielos, baja al purgatorio a demostrar su amor a los que están en el purgatorio. Entonces, hermanos, por eso Pablo habló tanto de que no seamos engañados. Y que ¿qué debe hacer la iglesia de Dios? Miren lo que dice aquí. Vi que una compañía muy numerosa profesaba el nombre de Cristo, pero que Dios no los reconocía como suyos. Él no se complacía en ellos. Satanás parecía asumir un carácter, ¿cómo? Religioso. Ahora, hablamos de la reforma el sábado pasado. ¿Cómo está el mundo? ¿Se está reformando a Cristo? ¿Está diciendo queremos a Dios? ¿Están levantando el nombre de Jesús? Ahora la iglesia católica está dando unos mensajes
que parecen ser muy bíblicos. Pero, seguimos leyendo aquí, dice, y estaba muy deseoso de que el pueblo pensara que eran como cristianos. Estaba muy dispuesto a que creyeran en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. Ahora miren esto. Satanás y sus ángeles plenamente creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si esa fe no produce ¿cómo? Buenas obras y conduce a los que profesan a imitar la vida abnegada de Cristo, no se siente perturbado, porque ellos solamente asumen el nombre de cristianos, mientras que sus corazones son todavía carnales. Él los puede usar en su servicio mejor que si los hubiera hecho ninguna, y le voy a leer acá, ninguna, ¿qué dice? ¿Será importante hacer una profesión de fe para las doctrinas de la Biblia? Él puede hacer eso. Bajo el nombre de cristianos ocultan su deformidad, pasan por la vida con su naturaleza no santificada y sus malas pasiones no refrenadas. Esto da ocasión a que el incrédulo le eche en cara a Jesucristo las imperfecciones de ellos, trayendo oprobio y haciendo que lo que posean, una religión pura y sin mancha, sean ¿qué? Ahora, yo quiero mostrarles lo que se cree, o es parte de la noticia, de lo que se cree o lo que se le está enseñando a los demás allá afuera. ¿Para qué ha venido el pueblo de Dios a predicar el mensaje de los 3 ángeles? ¿Cuál es la urgencia que tenemos de decirle a un mundo que perece, Cristo viene? ¿Cuál es la urgencia que tenemos de decirle, Apocalipsis 14:8, ha caído Babilonia, no beban del vino, del furor de su fornicación? Y a muchos dicen, bueno, es que esto es demasiado fuerte para traerlo a la iglesia. Se me ofenden los hermanos. ¿Usted sabe qué? Eso es un mensaje de amor. Es un mensaje que le dice a la gente que se van a perder, que necesitan salir de un lugar. Ahora, aquí dice el significado, y no lo voy a leer todo, pero dice de dónde saca, ¿verdad?, el Papa estas enseñanzas, y dice día de descanso. Es recordado que el sábado santo es también el día de descanso, citando la ley judía. Mencionó, así como Dios descansó tras la creación, Cristo descansa tras completar su obra de salvación con su muerte. Ahora, dice aquí el descanso moderno, y mira lo que dice en el descanso moderno. En un contexto más amplio sobre el descanso, el Papa, en general, no específicamente León, pero en reflexiones papales, que sabemos que él está tomando de esas, dice, ha contrastado el descanso bíblico con la noción moderna de ocio, argumentando que el auténtico descanso dominical ayuda a hacer las paces con la vida en lugar de simplemente evadir las responsabilidades. Ahora, yo les voy a explicar cómo hicieron esto. Ellos dicen, vamos a adorar el día sábado. Ellos cierran las iglesias los sábados de día, las horas sagradas, y abren en las noches. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia está reposando en sábado, supuestamente. Ahora, cuando usted cierra la iglesia en las horas sagradas y las abre a la puesta del sol del sábado, ¿qué día es? Ahora, necesitamos decirle esto a los que amamos. Necesitamos decirle esto con urgencia a todos aquellos que no entienden las horas sagradas. Porque toda la obra que se quiere hacer es que no se guarde el sábado realmente. Ahora, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Hasta cuándo durará eso? ¿Hasta cuándo?
hasta el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Usted sabe cuál es el amor de la verdad del día de hoy? Salid de ella, pueblo mío. No seas partícipes de sus pecados. Apocalipsis 14:8 es el amor que Dios, de la verdad que Dios tiene para el mundo, no tan solo para el pueblo de Dios. Porque también la iglesia ha dicho esto. Jesús, no la Virgen María, salva al mundo, dice el Vaticano. ¿Cómo le suena esto? ¿La iglesia se está reformando? Ahora, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que, hermanos, que dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por nuestra carta o carta nuestra. Ahora, ¿por qué debemos retener nuestra doctrina? Porque ahora las doctrinas de otras iglesias se están pareciendo a las nuestras. No en propósito, pero la gente va a leer y dice, bueno, entonces los adventistas tenían razón, pues yo me puedo quedar en mi iglesia para guardar el sábado con mi iglesia. Ahora yo aprendí que en la nota doctrinal nueva de la iglesia, ya a la Virgen no se le va a decir corredentora. Ahora se va a eliminar esa palabra de corredentora, ahora solamente Jesús. Pero miren aquí lo que dice. Este martes, extenso documento titulado Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel, en el que exhorta a evitar el uso del título de corredentora para referirse a la Virgen María. Lee aquí la nota doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de salvación. Ahora María no es corredentora con Cristo, pero ¿sabe qué? Es intercesora. Porque Cristo es el intercesor entre el Padre y el Hijo y nosotros. Pero ahora nosotros no podemos. Jesús no puede. Así que María se interpone y ahora ella habla con Jesús y Jesús entonces habla con el Padre. Ahora, ¿en qué tiempos estamos viviendo, hermanos? Tiempos muy peligrosos. Jeremías capítulo 51, versículo 45. Y usted puede leer el capítulo en sus hogares, hermanos. Habla de la destrucción de Babilonia. Habla del juicio que Dios le hizo a Babilonia. Y aunque eso fue los días de Jeremías, hermanos, debemos entender algo. Dios nos mostró desde el principio lo que iba a suceder en nuestros días. Lo que teníamos que entender, el engaño que hay. Mira lo que dice Jeremías 51, 45. Salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿No dice lo mismo que Apocalipsis? Y salvad a cada uno su vida de ardor de la ira de Jehová. Y antes de eso decía al principio, 51, 6 y 7. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida. Yo le pregunto a usted, Apocalipsis 14, 8, cuando se trajo el mensaje se trajo por un hombre. Y yo sé que muchos de los que hemos estudiado conocemos al hombre que se llamaba Carlos Fitch. Carlos Fitch tiene un libro que se llama La Santificación. ¿Usted sabía? Un panfletito así finito. Así que Carlos Fitch era un pastor
no era adventista porque en ese momento era en el tiempo del movimiento milerista. Él se convierte al mensaje del primer ángel, y después que se convierte al mensaje del primer ángel, Dios le dice: a ti yo te quiero. Tú le vas a decir al pueblo: Babilonia ha caído, salid de ella, pueblo mío. Tú le vas a decir al pueblo. Así le dijo Dios. ¿Y sabes lo que hizo él? Él empezó a predicar ese mensaje. ¿Y sabe lo que empezó a suceder, hermanos queridos? La gente se empezó a salir recibiendo el mensaje del primer ángel de las iglesias correspondientes para entonces encontrarse en un movimiento. Se encontraron en tal movimiento, pero fue guiado por Dios a través de 7 truenos. Y no los quiero dejar dudosos de qué son esos 7 truenos. Pero a través de las grandes voces de estos ángeles y los clamores, como el clamor de medianoche, ¿verdad? Que fue un clamor gigante. Y se predicó casi el mundo entero. ¿Usted sabe con qué? Con hojas. Así, hojas. Casi el mundo entero se predicó. Y este hombre, siendo fiel, empezó a predicar y a predicar y a predicar. Y ahora yo pregunto, ¿el pueblo de Dios tiene que predicar otra vez eso? El pueblo de Dios tiene que reconocer que andamos en un tiempo tan crucial para que los demás puedan escuchar por última vez un mensaje, para que puedan estar en los pies de Cristo. Creemos, y sí creemos, no debemos, que porque tenemos el mensaje, ya yo estoy bien. Pero cuando Dios te llama, te capacita, ¿y sabes qué te hace? Te manda para afuera otra vez. Y te dice: ve allá y dile a ellos. Porque Él también los ama. Los ama a todos. Ahora sigue diciendo: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que abrigó a toda la tierra. De su vino bebieron, ¿qué dice? Los pueblos. Se aturdieron, por tanto, las naciones. ¿Será que este vino que se está enseñando hoy es aquello que está embriagando? Y yo le voy a decir algo, hermanos. Vamos a leer un poquito más de esto. Porque eso no solamente pasa donde nosotros creemos que es Babilonia, hermanos. Nuestro pueblo está soñoliento. Nuestro pueblo cree que puede hacer planes de 10 a 15 años. ¿Sí o no? Entonces, dice aquí, los ministros predican cosas halagüeñas que satisfacen a los profesos cristianos carnales. Esto es justamente lo que Satanás quiere. No se atreven a predicar a Jesús y las verdades penetrantes de la Biblia, porque si lo hicieran, esos profesos cristianos carnales no las escucharían. Muchos son ricos y deben ser retenidos en la iglesia. ¿Ha escuchado eso? En la iglesia, a pesar de que no están más capacitados para estar ahí que Satanás y sus ángeles. Se hace aparecer la religión de Jesús como popular, honorable a los ojos del mundo. Se dice a la gente que los que profesan una religión serán más honrados por el mundo. Esas enseñanzas difieren grandemente de las de Cristo. Su doctrina y el mundo no podían convivir. Y yo voy a seguir más adelante. Apocalipsis capítulo 18. Se repite otra vez un mensaje. Porque Carlos Fish lo dijo en el 1840 en adelante. Carlos Fish empezó a predicarlo. Pero vuelve aquí en Apocalipsis capítulo 18. Se repite el mensaje nuevamente. ¿Será que el pueblo de Dios necesita repetir el mensaje una vez más? ¿Será que el pueblo de Dios no debe ya quedarse callado? ¿Debe decirlo en alta voz? Y oí otra vez, otra voz del cielo,
que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo ¿de qué? De su incendio. Ahora, ¿será que Dios ha amonestado a su pueblo con incendios? ¿Será que cuando hubo una gran apostasía en la iglesia, el Señor no prendió en fuego un gran edificio? ¿Con qué propósito lo hizo, hermanos? Miramos Babilonia allá. Pero ¿sabe qué? Necesitamos ver si no estamos en Babilonia. Necesitamos seguir leyendo las cosas que nos están diciendo nuevamente nosotros. Se nos están dando de frente, hermanos. Es hora. Es hora hoy. No mañana. Es que ahora no puedo, estoy ocupado. Tengo planes. Voy a tener un bebé. Literalmente voy a tener un bebé. Pero eso no debe detenerme, hermanos queridos. Eso debe decirme: gracias, Señor, porque puedo mostrarle a ese niño a Cristo, para que igualmente Cristo pueda tenerlo allá arriba cuando Él venga. Dice, para ir atrás en lo que lo dejamos, su doctrina y el mundo no podían vivir, y dice aquí, en paz. Aquellos que lo seguían tenían que renunciar al mundo. Esas cosas halagüeñas se originaron con Satanás y sus ángeles. Ellos idearon el plan y los cristianos nominales los han ejecutado. Hipócritas y pecadores se unen a la iglesia. Se enseña fábulas halagüeñas y estas son recibidas fácilmente. Pero si la verdad fuera predicada en su pureza, oigan bien, pronto los hipócritas y pecadores serían eliminados. Pero no hay diferencia entre los profesos seguidores de Cristo y el mundo. Vi que si la iglesia falsa cubierta fuese arrancada de los miembros de la iglesia, se revelaría una iniquidad, una vileza, una corrupción tales que el más tibio hijo de Dios no vacilaría en llamarlos por su verdadero nombre, hijos de su padre, el diablo. Y le voy a decir algo, hermanos, nos parecerá fuertes, pero yo creo que debemos escuchar esto. Nos parecerá fuerte. ¿Queremos que Cristo venga? ¿Están seguros? ¿Qué debemos hacer entonces? Somos de aquellos que Jesús le dijo: hipócritas, fariseos. La palabra hipócrita suena fuerte, pero es bien necesaria. Porque ahí yo me estoy midiendo y digo: ¿seré yo uno de esos? ¿Necesitaré yo más de Jesús de lo que he estudiado hasta el día de hoy? ¿Qué pasa si me ven en el medio de la calle repartiendo tratados? ¿Me atrevo a hacerlo? Esa es una buena pregunta. ¿Me atrevo a hacerlo? ¿Que me vea la gente? Miren, hermanos, Dios tenía un mensaje para la iglesia que era sagrado e importante. Si este era recibido, habría una completa reforma en ella. Reviviría el testimonio viviente que expulsaría a los hipócritas y pecadores y restauraría a la iglesia nuevamente al favor de Dios. Yo le voy a decir algo, hermanos. Que se lo diga la Biblia. Jesús dijo, Mateo 7:21, no todo aquel que me dice. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando usted menciona ese versículo, usted no se ve identificado en ese versículo porque usted entiende que usted conoce la Biblia, que usted conoce las doctrinas, que usted está en la iglesia verdadera de Dios. Pero ¿sabe qué?
No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? Que está en los cielos. Aquel que hace la voluntad de mi Padre debo ser yo. Y debo enseñarle a los demás el testimonio por la vida que he conocido de Cristo a los demás. Ahora veo que la iglesia, veo que lo que yo llamo Babilonia, allá afuera, parece ser una reforma, que es vino. Pero ¿acaso la iglesia de Dios no ha practicado tradiciones que no son de la iglesia? ¿Acaso las predicaciones de la iglesia no han sido halagüeñas? ¿Acaso no se le ha dicho a la iglesia, hermanos? Dígame usted, no se preocupe que cuando Cristo venga, Él lo va a transformar. Usted va a seguir pecando hasta que Cristo venga. ¿Sí o no? Ahora, hermanos, ¿será eso vino dentro de la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Y yo creo que la escuela sabática es perfecta para entender eso. Cristo está dentro de mí. ¿Y saben algo? Por eso ya no me veo Ronnie. Ya no se ve. Ahora se ve Jesús. Ahora la gente sabe que usted es adventista. Usted no le tiene que decir lo que usted come. Usted no le tiene que decir que va a la iglesia el sábado. La gente simplemente lo sabe. ¿Le ha pasado? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Usted cree que eso es algo agradable? ¿Usted quiere que el Señor le diga eso a sus vecinos? ¿Usted quiere que el Señor le diga eso al pueblo de Dios que está en Babilonia? Ahora, hermanos, necesitamos hacer la voluntad del Padre. Necesitamos, hermanos, realmente no tan solo creer porque hemos creído. Necesitamos vivir. Vivir significa que yo me levanto para Cristo, no me levanto para mi trabajo. Significa que yo tengo nuevos ánimos, pero nuevos ánimos para repartir esto. Para decirle lo que perecen, hermanos. Porque ¿saben algo? Cuando la imagen de la bestia diga a todo el mundo, no vas a poder comprar ni vender, porque ¿saben algo? Ya esto está preparado. Ya esto está preparadísimo, hermano. Ya no hay que mirar mucho más. Miren, los países europeos ya están listos. Ya tienen todo el diseño de cómo usted ya no va a poder comprar ni vender. Ya lo tienen. Así que ya ellos saben que van a hacer un ID, pero ¿sabe algo? El mundo lo practicó ya. Ya ellos saben quién van a obedecer y quién no van a obedecer. Le dijeron, mira, usted no, me pasó, usted no puede comer aquí, porque usted no tiene esto. ¿Les pasó a ustedes? Ustedes no pueden ir a de compras, porque usted es una infección en este planeta. ¿Sabe qué? Gracias a Cristo, hermanos. Cristo sufrió, pasó, soportó mucho más cosas de las que hemos soportado aún. Y por esa razón, hermanos, nos enseña que Enoc conocía la justicia de Dios. Enoc predicaba la justicia de Cristo. ¿Usted lo sabía? Predicaba la justicia del Hijo de Dios que iba a venir a la tierra. Por eso Enoc caminó con Dios, porque Enoc iba del campo a su trabajo
¿Y sabe qué? Dejaba a su familia en las manos de los ángeles de Dios, lejísimos caminando. Y seguía caminando a su trabajo, iba a las ciudades. ¿Y sabe qué hacía en las ciudades? No se iba de shopping. Se iba a predicar el evangelio, y no tan solo eso, se iba a demostrar que había un Dios vivo que vivía en él. Que otros puedan ver en ti el Enoc con el cual Dios caminó y se llevó al cielo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que entendamos y podamos pedirle al Señor que hoy yo tomo la decisión de ser fiel. Hoy yo tomo la decisión de hacer lo que tú me has mandado. Hoy es el día que debemos tomar la decisión, porque todo está listo. Dios está esperando por ti, hermano querido. Dios está esperando por ti. Decídete hoy a hacer la voluntad del Padre. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la grandiosa obra que nos has dado en nuestros días. Permite, Señor, que yo pueda sentir esta valentía de ir allá afuera a decirle a mis hermanos en sus iglesias, en sus casas, en sus barrios, en los hospitales, en donde quiera que ellos estén, que hay un Dios vivo que viene a buscar a un pueblo puro y santo. Que ellos deben salir del engaño, que deben salir de Babilonia, que no debemos tener más ocio, Señor, delante de tu presencia. Ayuda a tu pueblo a despertar, Señor, porque como sorpresa abrumadora, Padre Celestial, va a venir ese examen que todos mencionan y esperan, Señor, pero sin la preparación necesaria no lo vamos a lograr. Necesitamos vivir la voluntad suya, Padre Celestial. Permite que podamos, Señor, hacer estas cosas, tener la fe puesta en Jesús, y que Jesús nos dé el poder de vencer y de salir allá afuera a anunciar las verdades que tú nos has dado para este tiempo. Gracias, mi Dios, por tu amor, porque me has traído en esta iglesia no con el propósito de que me siente a coger aire acondicionado, sino, Señor, con el propósito de que pueda llenarme de tu Santo Espíritu para que pueda salir allá afuera a decirle a mis hermanos que perecen. Gracias, Padre. Guíanos, ayúdanos y sobre todo, reforma nuestra vida para que seamos semejantes a tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.